¿Qué tal amigos? Aquí desde las Voces del Secuestro nos encontramos en el Congreso de la República con Josías Fiesco, un activista incansable de la oposición que interpuso una acción de tutela contra el presidente Petro por llamar a los manifestantes asesinos. Josías, un saludo desde las Voces del Secuestro, me alegra mucho tenerlo aquí. Gracias, Yusef. Qué gran trabajo también el que estás haciendo y incansables por Colombia. De eso se trata. Mi nombre es Josías Fiesco, soy activista. Es sin duda un momento histórico para Colombia que nos exige no solo a quienes somos jóvenes, sino ser jóvenes activistas, hacer una defensa contundente de nuestro país. El detonante es la secuencia de Gustavo Petro y los insultos, a la burla a los colombianos. Y eso es inaceptable. Petro no puede seguir yendo por la vida y quien no lo aplauda entonces es un asesino, es una muñeca de la mafia, eso no puede seguir pasando. Y entonces hemos entendido la ciudadanía que esta defensa la hacemos y la expresamos cada día desde los estadios, desde las calles, desde las redes, pero también teníamos la obligación de hacerlo desde los estrados judiciales. Es decir, Petro tiene que retractarse. No descansaremos hasta que Gustavo Petro se retracte y sobre todo porque él pretende, utilizando mal el lenguaje, equipararnos, asimilarnos con lo que él defiende y es la primera línea. No, nosotros no somos la primera línea. Aquí cuando salimos nosotros a marchar por la asfixia, el alto costo de los combustibles, de los alimentos, cómo este gobierno despliega la diplomacia por Europa pidiendo que saquen al ELN de la lista de terroristas, eso no nos identifica a los colombianos. Y eso hay que dejarlo claro. Aquí está Colombia, cuando marcha no afecta el comercio, ni mucho menos, pero estamos viendo que él busca a través del lenguaje decir que juventud es primera línea, de ninguna manera. Aquí nunca vamos a atravesar un cable en el Portal Américas, aquí nunca vamos a bloquear una ambulancia para que termine perdiendo la vida de un niño y sobre todo la indignación que a esos hechos que en el contexto internacional son crímenes de lesa humanidad, este gobierno dicen que son gestores de paz. Eso no lo vamos a permitir y por eso constituye este, esta orden de retractarse a Petro un precedente sin, eh, sin duda, sin precedente alguno, porque no habíamos tenido un presidente que insultara a los colombianos de la manera como este lo ha hecho y lo hace con toda la frecuencia, a diario. Y el insultar a los colombianos se terminó siendo como el teflón o la cortina de humo a los escándalos de corrupción diarios de él, de su familia, los miembros de su bancada, y entonces pretende sacrificar, maltratar al colombiano que sí tiene un esfuerzo diario porque está apurado este gobierno para tapar a como de lugar esos escándalos en el derroche y aquí entonces pretende cubrir esos huecos de lo que se han robado como en la UNGRD a punta de reformas tributarias, entre otros, y eso lo único que ha hecho es escalar una indignación que hoy se expresa, repito, con más fuerza desde los estadios, las calles, los hogares, las redes, y había que hacerlo en los estados judiciales. Josías, una pregunta, y entonces, ¿cómo se ve afectado, por ejemplo, el artículo 19 del Derecho Internacional Humanitario, que habla de la libre expresión? O, por ejemplo, el artículo 37 de la Constitución, que es la protesta pacífica, la protesta social. ¿Cómo un discurso del presidente puede llegar a afectar el activismo para que se vea criminalizado? Pues es que no es lo mismo que usted aquí entre nosotros digamos asesino porque solamente nos enteramos nosotros, pero que lo diga, que venga esa expresión desde el presidente de la República que tiene todo el aparato comunicacional que termina perfilando, acosando a quien diga fuera Petro, pues ya es una vaina que en la calle ya está dando frutos, efectos, y es la satanización. Es casi ese perfilamiento de criminalidad que no lo tiene quien dice fuera Petro, como que sí lo tiene quienes están en la ilegalidad y lo estamos viendo que este gobierno le dice son gestores de paz. Entonces, ese ciudadano que hoy, si bien esa declaración de Petro no es una declaración en uso de su expresión, de libre expresión, por el aparato comunicacional que implica que lo diga el presidente de la República, entonces frente a eso, si él no se refirió a una persona determinada, sí lo hizo a una conducta determinable, es decir,
quien diga fuera Petro lo convierte, según Petro y según toda la difusión que tuvo en su momento esa declaración, lo convierte en un asesino. Eso no lo podíamos permitir. O sea que no está atacando a una persona, está atacando a un grupo, a una Al acción país, determinada. al país Sí. que cada día se está expresando. Entonces, cobra mayor relevancia. Y por eso esta decisión del Consejo de Estado era tan importante, porque es un pulso entre la Colombia marchante, la Colombia de la realidad que padece en la calle, versus un gobierno que termina es insultar por insultar, apurado por tapar los escándalos de corrupción. ¿Cuál es la reacción de la gente, Josías? Usted que ha estado en las calles, que ha marchado, que es un activista de esta oposición contra el gobierno de Petro, ¿cuál es la reacción de la gente a que le digan que los que marchan y los que dicen fuera Petro son o ricos o asesinos, o los dos? Pues es una indignación enorme. Y lo único que ha despertado Petro es que ser antipetrista ya no sea un tema político, sino que sea una causa nacional, que ya no exista diferencia por quien va a hacer mercado, quien va a tanquear su vehículo, ya es una causa nacional ser antipetrista, ya es una vergüenza nacional cada vez que se escucha una locución presidencial, ya es una vergüenza cada viaje de Gustavo Petro a Venezuela a reunirse con Nicolás Maduro. Entonces, lo único que ha generado es que cada vez que el ciudadano pueda expresarse su fuera Petro, lo haga y en mayores proporciones. Lo vimos al inicio de año en los estadios y ahora lo continuamos viendo. Es un sentir y no lo va a terminar tapando ni él ni con sus aliados en la ilegalidad. Y eso sin duda queda en evidencia. Es una ciudadanía que encontró en la frase fuera Petro ese desahogo a una crisis, a una asfixia que es general hoy en el país, donde la economía va a pérdidas catastróficas cada día. Y entonces hoy lo que concluye el ciudadano cuando puede expresarse el fuera Petro es que sale desde ese corazón, desde esa asfixia, desde esa preocupación. Este discurso que ha tenido el presidente, que ha tenido toda la bancada, todo el gobierno, se ha vuelto un discurso que se vuelve confrontacional. Digamos que ese llamado al odio, ese llamado a la confrontación, ese llamado después de que él dice que va a haber un golpe de Estado, que se lleva planeando un golpe de Estado hace 3 meses, ¿usted cree que este discurso confrontacional que ha tenido el gobierno puede ser el aviso para una protección de ese supuesto golpe de Estado que ha tenido Gustavo Petro? La táctica de la izquierda siempre es tener enemigos y si no los tiene, imaginárselos para victimizarse. Y eso lo estamos viendo. Entonces, frente a un escándalo de corrupción de tal magnitud de la UNGRD, donde decían que le iban a llevar agua a La Guajira y terminaron esos recursos rifándoselo, feriándoselo entre ministros, congresistas, entre otros, y allá a las personas de La Guajira les entregaron solamente un par de ciclas con 2 tarros al lado. Entonces, ese desespero que la ciudadanía ya está escalado, que como ellos decían, Colombia ya despertó, pues despierta a diario es con escasez de combustible, alto costo de los alimentos y cada día un escándalo mayor de corrupción de este gobierno y de la familia presidencial, que es una vergüenza. Entonces tienen la necesidad y la urgencia de buscarse enemigos para victimizarse, pero ya la realidad es tan fuerte, tan diciente, que esos enemigos y esos discursos se caen por su mismo peso. Entonces, si él pretendía que la gente no le dijera fuera Petro, es que la próxima marcha sea con un mensaje contundente y el lema de la marcha sea fuera Petro. Lo que está generando él es una indignación y cómo no indignarse, que hoy el masajista de la primera dama gane más que un médico general en Colombia. ¿Cómo no indignarse que entonces cuando lo cogen a los cabecillas de los grupos criminales transportando coca en las camionetas oficiales, aquí en de plata de dónde se le paga a la gasolina que moviliza esos vehículos, de los impuestos, pero también se termina dando cuenta el país cómo en esas camionetas oficiales los secuestradores transportan a sus secuestrados y adivine qué hace este gobierno, sale a defender es a los secuestradores y escucha uno del comisionado de paz, Oti Patiño, decir que el ELN tiene derechos.
Pero ¿desde cuándo los criminales tienen derechos en este país? Y entonces ese mensaje tan poderoso en la realidad está haciendo que todo este gobierno se desconecte del ciudadano de a pie y encuentra el colombiano en la frase fuera Petro ese desahogo. Y hoy por eso el ser antipetrista, el estar en contra de este gobierno es una causa nacional. Ya dejó de ser un tema político, un tema de partidos, por ser una causa que nos convoca a todos los colombianos. O sea que este gobierno encontró ese enemigo imaginario en los activistas y en todos los manifestantes, con el fuera Petro. Si usted tuviera a Petro al frente, ¿qué le diría? ¿Cuál sería su mensaje para él? No haga política con los recursos de los temas más sensibles de los colombianos, por lo menos el tema puntual de la salud. La escasez de medicamentos es peor que la pandemia. 2.500.000 colombianos en los próximos 90 días podrían perder hasta su vida por cuenta de la escasez de medicamentos, por cuenta de la escasez de insulina, para solo citarle algo. No haga política con eso. Esos son vidas de los colombianos, esos son vidas de colombianos que han trabajado por levantar a sus familias. No haga política con los elementos sensibles para la sociedad. Ese nefasto apuesta de acabar el sistema de salud lo va a dejar aún si en su propia base política, como los maestros que en su momento lo acompañaban y ahora también ya están empezando. Ese despertar que hoy ve el país, que aquí no fue de ninguna manera vivir sabroso, va a terminar que el cambio real sea en el 2026, porque la ciudadanía ya terminó padeciendo estos 4 años de tal manera que nunca más querrá saber algo de la izquierda en Colombia, porque vamos a encontrar un país en los huesos en los próximos, de aquí al 2026. Entonces, por más que él busque tener enemigos imaginarios, aquí el enemigo no es el médico, aquí el enemigo no es el paciente, aquí el enemigo es la corrupción y el derroche de este gobierno con los recursos de los temas más sensibles que hoy tenemos los colombianos. Y por eso lo que hoy queda claro es que ser antipetrista hoy ya no es un tema político, es una causa nacional. Amigos, él es Josías Fiesco y desde las Voces del Secuestro agradecemos por la defensa que está haciendo a la población civil, porque no todos los que manifiestan y no todos los que dicen fuera Petro son asesinos. El tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. Por eso los invitamos a no ser indiferentes. Muchas gracias.